que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Reina Valera dice lo mismo. Y no os conformáis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Escuchaste eso? No imiten o no conformáis la conducta de este mundo. Y sin embargo, si somos honestos esta noche, muchos de nosotros hemos hecho exactamente eso. El mundo está lleno de crítica y nosotros también. El mundo está amargado y nosotros también. El mundo vive estresado, agotado y lleno de resentimiento, negatividad. Y así, si nos miramos al espejo, estamos muchos de nosotros. Pablo no dice simplemente, no copian el mundo. Él dice, transfórmate. Be transformed. La palabra griega utilizada es metamorfo, de la cual proviene nuestra palabra metamorfosearse, metamorphos. Algo que sucede en el interior, un proceso interno y se manifiesta hacia el exterior. Es un cambio radical, tanto visible como interno, que se manifiesta hasta el exterior. Pero aquí está la pregunta sobre lo que quiero que reflexionen esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que su transformación resultó visible? ¿Cuándo fue la última vez que alguien observó cómo manejaste una situación difícil? ¿Un compañero de trabajo frustrante? ¿Un problema en tu matrimonio? ¿Un familiar difícil? ¿Una circunstancia injusta, y vieron algo diferente? Algo que les hizo preguntar, ¿cómo se hacen eso? ¿Cómo tienes ese tipo de paz en la situación en que te encuentras? How do you find peace going through the situation that you're in? Porque escucha, el mundo está mirando. Nuestros hijos están mirando. Y más, ellos que no son salvos. Nuestros familiares están mirando. Y más, ellos que no son salvos. Y déjame decirte que el mundo no busca una iglesia que carga de las mismas pesadas cargos que ellos llevan. No buscan creyentes que guarden rencor tal como ellos lo hacen. O preocuparse, o estar lleno de estrés y pierden el sueño de la misma manera. No. Ellos están buscando algo diferente. Y estamos llamados a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén?
Pero esta noche me temo que muchos de nosotros hemos sido lenta y silenciosamente, sin siquiera darnos cuenta, conformados a este mundo en lugar de ser transformados por la palabra de Dios. Esto es peso muerto, dead weight, peso innecesario. Y esta noche, por la gracia de Dios, vamos a hablar sobre cómo dejarlo. Isaías 61:3. Isaías 61:3. Dice, para darles gloria en lugar de cinesa, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Como cristianos, necesitamos despojarnos de esa pesadez y revestirnos del espíritu de alabanza. Y eso es algo que el mundo no hace. No sabe cómo, pero nosotros sí. Y eso es hacer apartados, set apart. ¿En qué? Santificación. Santificación. Nosotros no somos como ellos. Antes de que podamos entender realmente lo que se supone debemos dejar, necesitamos entender quiénes somos. Porque una de las mayores tragedias de la iglesia moderna es que los creyentes han olvidado su identidad. Vaya conmigo a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Pero eso puede mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La Reina Valera dice, aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice, pero ustedes no son así, pues son un pueblo escogido, son sacerdotes reales, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Quiero que meditas sobre eso por un momento. Eres elegido. Eres real. You are royal. Eres santo. Eres apartado, comprado y perteneces al mismo Dios Todopoderoso. Pedro escribe a creyentes que están dispersos, que se encuentran bajo presión, que vienen como extranjeros en un mundo que no comparte sus valores. Y en medio de toda esa presión, no les dice, no, pues simplemente intentar de ser como los demás y sobrevivir. No. Él dice, recuerda quién eres. La frase, llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa,
es profundamente significativa. La palabra griega para iglesia es eclesia. Significa literalmente los llamados. The called out ones in English. No somos simplemente personas que asisten a una reunión religiosa 1 o 2 veces por semana. Somos personas que han sido específicamente llamados fuera, separados, apartados, called out and separated, fuera del reino de las tinieblas, fuera de los viejos patrones, fuera de la vieja forma de vivir. Pero esa es la verdad que debemos afrontar esta noche. No puede ser llamados a salir y seguir viviendo dentro. No podemos reclamar la identidad de una nación santa mientras llevas la amargura de este mundo en tu corazón. No puedes declararte de la realeza mientras permites que la ira y la falta de perdón gobierna tu corazón. Pedro dice que somos llamados con un propósito, y ese propósito es para que proclamáis las virtudes de aquel que os llamó. Nuestra forma de vivir es nuestra proclamación. Nuestra respuesta ante la adversidad es nuestro testimonio. Nuestra paz en medio del caos es nuestra evidencia ante el mundo. Piensa en esta historia de la palabra, de las escrituras. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron ante Nabucodonosor, no se comportaron como los demás en aquella situación. Todos los demás se inclinaron por temor, pero ellos permanecieron a pie. Ellos fueron diferentes. Y fue esa diferencia lo que abrió la puerta para que Dios fuera glorificado de una manera que sacudió a todo un reino. Cuando Pablo y Silas fueran golpeados y encarcelados en Hechos 16, no reaccionaron como el mundo reacciona ante la injusticia. No se dejaron arrastrar por la amargura ni la ira. En cambio, a medianoche, en la hora más oscura, estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los prisioneros escuchaban, observaban, y su diferencia fue su testimonio. Y hermanos y hermanas, eso es lo que significa ser apartado. No se trata de ser perfecto, ni de la perfección en sí, sino de una respuesta visiblemente distinta ante las mismas circunstancias difíciles que todos los demás enfrentan. Así que esta noche necesito preguntarles, y lo pregunto con amor. Cuando la gente observa su vida, ¿qué ve?
Ve a alguien que es diferente, alguien apartado, o ven a alguien que parece igual a todos los demás. Ok, ahora quiero pasar a nuestro texto base para esta noche. Acompáñame a Efesios 4, versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Ese es el corazón, la base de todo lo que quiero decirles esta noche. La versión Nueva Traducción Viviente dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La palabra dice: líbrense de toda amargura, todo ira, todo enojo, todas las palabras ásperas, toda calumnia, toda mala conducta. Esa palabra todo no significa cualquier cosa o solo un poquito. Significa todo, cada parte de ello. Todo es todo. Ahora recuerden, Pablo no escribe esto a paganos, no escribe a incrédulos, escribe a la iglesia de Éfeso, a creyentes, a personas que han sido salvos, que han escuchado el evangelio, que conocen la gracia de Dios, y les dice: estas cosas deben desaparecer. Y eso significa que si estas cosas estaban presentes en la iglesia en aquel entonces, están presentes en la iglesia de hoy. Mira, si Pablo tuve la valentía de nombrar estas cosas, yo también tendré la valentía de llamarlas por su nombre. Número 1, la amargura. Esa raíz que crece en lo profundo de la tierra de tu corazón, en silencio, lentamente, hasta que un día se ha enredado alrededor de todo en tu vida. Esa ofensa que ocurrió hace meses, tal vez hace años, y nunca has dejado ir realmente, ¿has orado al respecto? ¿Has hablado de ello, pero nunca la has soltado de verdad? Y te ha estado envenenado desde entonces. Hebreos 12:15 nos advierte, it warns us. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. La amargura no se queda contenida. Contamina todo lo que toca. Esto es algo
que no logramos ver, que no llegamos a comprender. Y es algo que debemos entender y superar, porque no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino también dañamos a los demás. Número 2. Ira y enojo. No se trata de una ira justa. Pablo no está hablando de eso. Habla de la ira incontrolada. Esa ira explosiva que destruye las relaciones. La ira que se manifiesta en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la forma en que hablamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. La ira o el enojo que explota en el trabajo, la ira que explota en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, un cónyuge al otro. Ira en la forma en que hablamos con nuestros hijos o por teléfono. Y sí, incluso en las redes sociales. Tenemos tantas ganas expresar nuestro enojo hacia alguien. Entonces empezamos a publicar cosas en Facebook, en TikTok, Instagram, no sé. Incluso versículos de la Biblia o sermones, esperando que esa persona lo vea y sepa que va dirigido a ellos. Como si Dios no supiera las intenciones de nuestras acciones, nuestro corazón. La ira, escuchan eso, la ira no tiene ningún lugar en la vida de quien ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿Lo repito? Número 3. Palabras ásperas y calumnias. ¿Qué decimos de los demás cuando no están presentes? En tu carro, de camino a casa después de la iglesia. O mientras estás sentado en la mesa cenando, hablando con tu cónyuge y tus hijos y otros miembros de la familia están escuchando. ¿Cómo hablamos de nuestros líderes, nuestros compañeros del trabajo, la gente con lo que no estamos de acuerdo? La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nos demos cuenta o no, estamos usando ese poder. La pregunta es, ¿cómo lo estamos usando? ¿A edificar o derribar? Todos usamos ese poder. Usamos ese poder. He aquí por eso que esto es tan importante. Observa lo que dice Pablo justo en versículo antes de nuestro texto en Efesios 4:30. Esa palabra, mira, Efesios 4:30. Y no entresistáis, ¿cómo? Entresistáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención. Cuando cargamos con estas cosas, hermanos, hermanas, cuando nos aferramos a la amargura, a la ira y la falta de perdón, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás, we sadden, entristecemos al Espíritu Santo. Herimos la misma presencia de Dios que habita en nosotros. Wow. Y escucha, hermanos y hermanas, este no es algo que podemos tomarnos a la ligera. No es algo que podemos intentar justificar diciendo, bueno, pues soy humano. Sí, eres humano, somos humanos, pero eres un ser humano en quien habita el Espíritu de Dios vivo. Y cuando permitimos que estos venenos echen raíces, básicamente lo estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú vives dentro de mí, pero yo prefería con esas cosas. Y hermanos, eso lo entristece. Y luego Pablo nos dice en versículo 32, Efesios 4:32, y esto lo resume todo. Más bien, ser bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándonos mutuamente, tal como Dios os perdonó a vosotros por medio de Cristo. Y hermanos, este estándar no es tu propio fuerzas de voluntad. El estándar no consiste simplemente en esfuerzos de que esforzarse más. Escucha esto, hermanos, con atención, por favor. El estándar es el perdón que tú mismo has recibido en Cristo. Ese es el estándar, hermanos. ¿Escuchaste eso? El estándar es algo que Dios ha hecho por ti, algo que Dios ya te ha dado. Si comprendes la profundidad de lo que Dios ha perdonado en ti, cada pecado, cada fracaso, cada rincón oscuro de tu vida que Jesús fue a la cruz a redimir, entonces aferrarte a la falta de perdón hacia otra persona se vuelve no solo difícil, sino imposible de justificar. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? How much has God forgiven you? Pues esa es exactamente la medida en que estás llamado a perdonar. Alguien dice, wow, así es. He tenido que lidiar con el perdón. He tenido que perdonar. ¿Fue fácil? No. No en mi propio poder, sino cuando quise caminar en obediencia a la palabra de Dios, sabía que tenía que perdonar de la misma manera que Dios me ha perdonado. Entendí que a través de Cristo era posible y tenía que aplicar ese mismo perdón hacia esta otra personas.
Y hermanos, déjame decirte que eso marcó la diferencia total en mi vida. Perdonar, hermanos, muchas veces no es fácil. Es trabajo. Tenemos que hacer nuestra parte. Olvidar lo que sentimos, lo que miramos y obedecer que dice la palabra de Dios. Y solamente con eso es posible. Pero es posible. Amén. No entiendo cómo la gente viene a la iglesia, disfruta el servicio o parece que se sienten bajo la sana doctrina bíblica, la palabra de Dios, y continúa viviendo en pecado para no ser obediente a la palabra de Dios y continuar con la falta de perdón y cualquier otro pecado. Tal vez nacer de nuevo es lo que hace falta. Ser santificado, hacer morir al viejo hombre y vestirse del nuevo hombre en Cristo. Porque la palabra de Dios dice, cuando naces de nuevo, no solo dejas de pecar gradualmente, sino que Dios te da un corazón nuevo y una mente nueva. Tu vida no es la misma. Ya no quieres pecar. Ya no quieres pecar más. Te detienes. El poder de Dios ha vivido sobre ti. Y el milagro más grande jamás ha sucedido en ti. Y ahora amas las cosas de Dios con las que una vez no quisiste tener nada que ver. You didn't want anything to do with this Christianity before. Pero ahora que estás nacido de nuevo, amas esas cosas de Dios y odias las cosas que una vez amaste, el pecado. No solo te unes a una iglesia o una religión, no solo tienes una experiencia moral, tienes una resurrección espiritual. Eres una nueva persona en Cristo. Seguimos. Número 4. La santificación no es opcional. De lo que hemos estado hablando esta noche no es solo de modificación de conducta. No se trata solo de intentar ser mejores personas. De lo que estamos hablando es de la santificación. Y quiero ser absolutamente claro esta noche. La santificación no es opcional para el creyente. No es opcional. Colosenses 3, 12 y 13. Nueva traducción viviente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tender, compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo lo que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Fíjate en la lenguaje que utiliza Pablo. Dice, vestirse.
En la primera parte de Colosenses, versículo 5, la Reina Valera dice que debemos hacer morir y despojarnos del viejo hombre con sus prácticas pecaminosas. Y ahora dice que debemos vestirnos del nuevo hombre. Y utiliza el ejemplo de la ropa por una razón. ¿Pero por qué? Porque es algo cotidiano. Implica decisiones diarias sobre las que nos ponemos al comenzar cada día. It's something that we do every day. La santificación es exactamente eso. Es el proceso continuo de quitarse lo que pertenece a la vida vieja y vertiste de lo que pertenece a la nueva. Y no es algo que sucede una sola vez. Mira, escucha eso. La justificación ocurrió en el momento en que fuiste salvo. Una sola vez. Y fue completa. Quedó resulta para siempre. Sabemos eso, amén. Pero la santificación es algo que debemos poner en práctica todos los días. Momento a momento. Es un proceso de toda la vida para llegar a ser más como Cristo. Y eso es lo que quiero decirles esta noche. Como alguien que ministra la palabra de Dios. Algunos de ustedes llegaron al Señor hace años y vivieron una experiencia genuina de santificación al inicio de su caminar. Realmente fueron transformados, pero en algún momento del camino el proceso se ralentizó. La vida se volvió difícil. Tal vez sufriste heridas, hubo decepciones, personas en las que confiabas te fallaron. En lugar de seguir avanzando en la santificación, comenzaron a tolerar cosas que debieron haber quitarse o dejar ir hace mucho tiempo. La amargura se volvió cómodo. La ira se convirtió en un hábito. La falta de perdón se convirtió en un muro que uno construía para protegerse. So many times we put up walls of protection. El estrés se convirtió en tu compañero constante porque silenciosamente dejaste de confiarle a Dios tus circunstancias. Y ahora esas cosas se han vuelto tan familiares que ya ni siquiera se sienten mal. Simplemente se siente como tú. Pero no lo son. Son las viejas vestiduras y deben dejar ir esas cosas. Un antiguo teólogo se llama Juan Owen. Escribió estas palabras: ¿mata el pecado o el pecado te matará a ti? Él entendía de lo que Pablo
hablaba aquí. La santificación no es pasiva. Requiere actividad diaria, cooperación intencional con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Pablo dice en versículo 12, Colosenses 3:12, antes de decirnos que debemos revestir, que nos recuerda quiénes somos, los escogidos de Dios, santos y amados. Esa es tu identidad, hermanos. Ese es el fundamento de cual fluye la santificación. No podemos dejar hacia la santidad para ganarnos el amor de Dios. Trabajamos hacia la santidad porque ya somos amados, ya escogidos, ya declarados santos en Cristo. Simplemente estás aprendiendo a vivir alineado con lo que ya es cierto acerca de ti. Amén. Pero sí, nos trabajamos de alguna manera, porque trabajamos ponemos de nuestra parte para dejar ir y ponerse. We have to do our part. Tenemos que trabajar. Amén. A dejar ir y ponerse. Nos soportamos unos a otros y nos perdonamos unos a otros. Este es el llamado de Dios para la vida de todo creyente, no solo para los nuevos conversos, sino solo para aquellos, ni solo para aquellos en crisis, sino también para ti y para mí, un creyente maduro, firme y experimentado. El llamado a la santificación nunca caduca. It never expires. La obra nunca se termina por completo en este lado de la eternidad. Así que permíteme preguntarte esta noche, con todo el amor que siento por esta congregación, ¿dónde se ha estancado tu santificación? ¿Qué has dejado de dejar ir? What have you put off? ¿Qué has dejado de ponerte? Porque la iglesia nunca se verá diferente del mundo hasta que su pueblo, la iglesia, tome la decisión diaria y intencional de ser diferente. Ahora quiero ofrecerles algo práctico, porque sé algunos de ustedes están aquí esta noche pensando, sé que debo liderar con estas cosas, pero ¿cómo? Lo he intentado, he orado, le he pedido a Dios que se las lleve y siguen ahí. Hermanos, lo comprendo. Pero por eso quiero llevarlos a Filipenses 4, 6 y 7. Porque Pablo nos da la herramienta. Y eso es lo que yo llamo la intercambio divino. La versión Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así
experimentaron la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Su paz guardará sus corazones y sus mentes mientras viven en Cristo. La palabra de Dios dice, no se preocupen por nada. Oren por todo. Fíjense que Pablo no dice, esfuérzate más por no preocuparte. No dice, simplemente piensa en cosas positivas. No. Él dice, en lugar de ansiedad, oración. En lugar de preocupación, acción de gracia. En lugar de cargar con el peso, llévalo ante Dios. La palabra griega que Pablo utiliza aquí para estar ansioso significa ser tirado en direcciones opuestas. Y eso es exactamente Y eso es exactamente lo que estas cargas nos hacen. La ira nos aleja del amor. La amargura nos aleja del gozo. La falta de perdón nos aleja de la libertad. Y el estrés nos aleja de la fe. Pero Pablo nos ofrece una transaction, un intercambio divino. Tú llevas a Dios tu ansiedad, tu amargura, tu ira, tu falta de perdón, todo esos las depositas ante Él en oración con la mano abierta y Él te da algo en cambio. Paz y no cualquier paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene ningún sentido ni lógica. Puede estar pasando por situaciones, hermanos, difíciles y piensas que nadie en el mundo has pasado por eso. Pero con Dios, cuando tú llevas esos a los pies de Dios, de Jesús, Él se van a dar el paz que sobrepasa todo. Amén. Una paz que el mundo simplemente no puede explicar. Y esto, hermanos, es nuestro testimonio. Eso es lo que nos distingue. Y fíjate en lo que hace esa paz. Protege tu corazón y tu mente. La palabra proteger es un término militar. Es la imagen de un poste, manteniendo alejado al enemigo. Cuando entregas tus cargas a Dios en oración genuina, su paz guarda tu corazón para que la amargura no puede volver a entrar. Cuando guardas tu corazón, la amargura no puede entrar. Para que la ira no puede recuperar su lugar. Para que la falta de perdón no pueda reconstruir sus muros. Piense en David en Salmo 55. Fue traicionado por un amigo cercano, alguien con quien había caminado, adorado y con quien había compartido vida. Él dijo, mi corazón se angustia en mi interior. Los terrores de la muerte han sido sobre mí. Lleva un gran peso.
llevaba un gran peso. Pero luego en el versículo 22 declara, encomiendo al Señor tu carga y Él te sostendrá, nunca permitirá que el justo sea sacudido. Ese es el intercambio. Dejas la carga y luego recibes su gracia sustentadora. Pedro lo expresa así en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echar significa arrojar, como si estuvieras arrojando una carga pesada, completamente de tus hombros a otra persona, como si estás tirando algo que está pesado a la otra persona. Lo arrojas sobre el trono de Dios y Él lo toma. Él lo lleva. Pero hay que dejarlo ir. No puedes tirar algo si lo estás agarrando. No puedes estar tirando algo, pero con su mano cerrado. ¿No? Tienes que abrir tus manos. Tienes que dejar de aferrarte a la amargura, a la ira, falta de perdón, el orgullo, los chismes, las malas palabras, el mal carácter, el carácter mundano, el viejo hombre, la crítica, cada pecado. Hay que dejarlo ir. Y a veces dejar ir, pensamos que estamos dejando que la persona que nos lastimó se salga con la suya. No es así. La justicia de Dios es perfecta. Su tiempo es perfecto. Tu tarea no es cargar con el peso de la ofensa que te hicieron. Tu tarea es depositarlo en aquel que puede manejarlo mucho mejor que tú. Suena bien, ¿no? Y dejar ir no significa simplemente esperar en silencio a que Dios juzgue al otro. No. Dejar ir significa perdonar plenamente y desear para ellos lo mismo que has recibido de Dios, su misericordia y su perdón. Ese es el intercambio. Así es como la transformación de Romanos 12:2 ocurre realmente en la vida cotidiana. Sucede oración tras oración, entrega tras entrega, carga tras carga, hasta que la paz de Dios se convierte en la realidad que define tu vida, en lugar de caos, de esos viejos patrones mundanos. Quiero terminar esta noche con las palabras de Jesús mismo. Porque después de todo lo que hemos hablado, la confrontación, el desafío, el llamado de la santificación, quiero que escuches el corazón de Jesús hacia ti en este momento. Amén. Vamos conmigo a Mateo 11.
Mateo 11, versículos 28 a 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Escuchaste lo que el Señor te dice esta noche? Vengan a mí, todos los que están cansados, todos los que llevan cargas pesadas. Aquí Jesús no le habla al mundo, les habla a personas que lo conocen, personas que lo que han estado siguiendo, personas que debieron haber llevado sus cargas ante Él hace mucho tiempo, pero en algún momento del camino comenzaron a cargar cosas que nunca fueron diseñadas para que ellos se llevaran. Y Él no los reprende, no los avergüenza. Él dice, vengan, simplemente, come, vengan. La imagen del yugo es profunda. En la tradición rabínica judía, el yugo de un maestro se refiere a su interpretación de las escrituras, su sistema de enseñanzas de vida y de vida. Los líderes religiosos de esa época habían impuesto un yugo insoportable sobre el pueblo, un peso interminable de reglas, requisitos y prácticas religiosas. Fue un carga para la gente en esos días. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esto no significa que seguir a Jesús es fácil. Significa que cuando caminas con Jesús, en Él, en el yugo de su gracia, la carga es compartida. No la llevas tú solo. Y la carga que Él te impone, ama a Dios, ama a las personas, camina en el perdón, vive en paz. No es una carga pesada. Es vida en Él. Es libertad. Es exactamente lo contrario de lo que lleva el mundo. Amén. Es todo contrario. El mundo carga amargura porque no tiene gracia. Nosotros tenemos gracia, por eso somos libres para perdonar. El mundo carga ira porque no tiene paz. Nosotros tenemos paz, por eso somos libres para ser amables. El mundo carga estrés porque no tienes un Salvador, no tienes Salvador. Nosotros tenemos un Salvador, pero por eso somos libres para confiar. El mundo carga falta de perdón porque no tiene la cruz. Nosotros tenemos la cruz. Y en la cruz, toda deuda fue pagada
por completo. Así que esta noche quiero hacer una invitación muy sencilla. No te pide que actúas para impresionar. No te estoy pidiendo que crees un sentimiento que no tienes. Te pido que hagas exactamente lo que Jesús dijo. Ven. Si esta noche, hermanos, hermanas, cargas con ira, llévala a Jesús y déjala a sus pies. Si cargas con amargura por una herida de hace meses, años atrás, llévala a Jesús y déjala a sus pies. Si cargas falta de perdón hacia alguien que tal vez nunca te pida disculpas, llévala a Jesús y déjala a sus pies. Si estás cargando con el gran peso del estrés o la ansiedad que te han robado el sueño y la alegría, tráelo a Jesús y déjalo a sus pies. Si llevas orgullo, arrogancia, un mal carácter, tráelo a Jesús y déjalo. Porque estamos llamados, hermanos, hermanas, a ser diferentes. Estamos llamados a la santificación y la santidad. No por nuestra propia fuerza de voluntad o nuestra propia bondad, sino por quién somos y quién vive dentro de nosotros. Somos aquellos que han sido apartados. Somos elegidos, reales, santos y amados. Hemos sido perdonados más allá de lo que jamás podremos comprender plenamente. Y hemos recibido el Espíritu Santo no para dejarnos donde estamos, sino para santificarnos, para transformarlos, para hacer que nos parezcamos cada vez menos al mundo y cada vez más a Jesús. Esa es la invitación para esta noche.